¿Qué tal amigos? Bienvenidos a otro video, yo soy Vic. Bueno, ya tenemos el spoiler completo del Duel Overload y con esto mismo ya podemos hablar con total libertad sobre este mismo set. En el video vamos a hablar rápidamente sobre todas las cartas que este mismo nos está entregando, qué nos podría estar indicando para productos en el futuro, cómo se va a mover el mismo juego y unas cuantas cosas más. De esto se va a tratar el video, así que vamos allá. Antes de comenzar el video, debido a la duración y el contenido de este mismo, les recomiendo que estén utilizando las mismas estampas de tiempo para poder navegar en el mismo contenido. Esto con la finalidad de que puedan navegar a través de la información de una forma mucho más eficiente y en general que estén obteniendo lo que están buscando. Asimismo, al inicio de cada una de las secciones voy a estar mostrando todas las cartas de las cuales voy a estar hablando, esto con el fin de que sea mucho más claro. Habiendo dicho todo esto, ahora sí vamos con la información del video. Primero, vamos a hablar rápidamente sobre el Duel Overload. El Duel Overload es el famosísimo producto de reimpresiones para esta ocasión que se nos entrega año con año para el marzo-abril. Este está planeado para ser lanzado el día 19 de marzo y se va a vender por cajas. Cada una de estas cajas tiene un precio promedio, un precio sugerido de $30. Esto puede ser un poco más, un poco menos, dependiendo de la región y el tiempo en que lo estén comprando. Cada una de estas cajas contiene 6 sobres, de estos sobres tienen 10 diseños diferentes. Vale la pena mencionar que los diseños de los sobres no tienen ninguna influencia sobre las cartas que les van a estar saliendo. Esto es simplemente como una forma de colección. Asimismo, cada una de estas cajas va a tener una de 6 cartas de tamaño extra con estilo de manga, de 6 cartas de las cuales ya vamos a hablar. Cada uno de los sobres que se nos está entregando tiene 5 cartas y este set se compone de 100 cartas diferentes, todas en rareza ultra. Habiendo explicado los detalles generales de este producto, vamos a hablar primero sobre las cartas de dimensiones extra. Estas son unas cartas un poco más grandes de las habituales, no se pueden comparar a las cartas gigantes y estas son 6 diferentes, son de estilo de manga y puede ser The Dark Magicians, Blue Eyes White Dragon, Dark Magician Girl, Tour Guide from the Underworld, el Stardust Dragon y el Cyber Dragon Infinity. De estos Tour Guide y Cyber Dragon Infinity tienen sus artworks alternativos aquí. Sobre estas mismas cartas me agrada mucho que Konami esté tomando una nueva dirección. Normalmente se nos entregan promos específicos como sucedió en el Duel Power el año pasado, o normalmente se nos entregan algunas cartas promocionales de unas cuantas como sucedió en la Megalata. Sin embargo, me parece que esto es algo muy bueno simplemente para cambiar la dinámica. Desafortunadamente estos no tienen tanto valor asegurado como estos mismos promos, sin embargo simplemente como un experimento, algo para poder variar, me parece que es muy bueno. Ahora vamos a hablar sobre las cartas que nos entrega este set y primero hay que mencionar las cartas que nos llegan con nuevo arte y estas son 4, en la forma de Sky Striker Ace Kagari, Cyber Dragon Infinity, Tour Guide from the Underworld y el Chaos Dragon Levianir. Sobre estas mismas vale la pena mencionar que nos están llegando desde el Rarity Collection Premium Gold desde Japón y este mismo set nos estuvo lanzando 5 artes nuevos. Solamente nos hace falta la Dark Magician Girl de Dragon Knight. Sin embargo, ya que esta carta está mucho más ligada al mago oscuro y en general a Yugi, no me sorprendería que esta fuera guardada para un producto en el futuro como Legendary Dragon Dex o algunos conceptos parecidos que hemos tenido en el pasado. De manera adicional, no hay mucho que mencionar sobre estas mismas cartas. Son cartas que se van a hacer coleccionables porque tienen un artwork nuevo y simplemente la reimpresión de Tour Guide, que esta salió recientemente a 2, y del Chaos Dragon Levianir, que por alguna razón se había saltado su reimpresión en la Megalata, me parece que son cartas muy adecuadas de entregar. Luego tenemos el lanzamiento de 3 cartas nuevas. Voy a leer el efecto y voy a comentar rápidamente sobre estas mismas. Tenemos a la Traptrix Genlisea, que no es afectada por los efectos de cartas de Trampa Hole. Podemos tributar esta carta, seteamos 2 cartas de Trampa Hole con nombres diferentes, uno desde nuestro deck y otra desde nuestro cementerio, pero las removemos cuando estas dejan el campo. Solamente podemos usar este efecto una vez por turno. Es una carta interesante para el arquetipo de Traptrix, va a acompañar precisamente el soporte que se nos entrega en el Eternity Code. Sin embargo, debido al estilo de juego de este mismo arquetipo, pienso que esta solamente se tendría que estar utilizando a uno. A pesar de que nos da mucha ventaja, queremos estar activando otras cartas como Mirmilio y la misma Cera simplemente para poder traernos esta carta de forma más simple. Luego tenemos Hollow Giants, que es una magia continua. Activamos esta carta solo si ambos jugadores controlan un monstruo que fue invocado de manera especial desde el extra deck. Niega los efectos de los monstruos boca arriba que son invocados de manera especial desde el extra deck. Si uno o varios monstruos son destruidos por batalla envolviendo 2 monstruos que fueron invocados de manera especial desde el extra deck, enviamos esta carta al cementerio. Además, el jugador o jugadores que controlaban ese monstruo toma 1000 de daño. Esta es una carta estilo de Floodgate que ayuda muchísimo a las estrategias que tienen monstruos en el extra deck, que tienen cuerpos muy grandes y que quizás no tienen efectos tan buenos. Esta carta por el artwork pareciera que está orientada a los mismos Tenjis, sin embargo no dudo que haya otras estrategias que le puedan sacar mucho provecho de este. Sin embargo, esta carta tiene condiciones de activación específicas y ya que es una carta continua se puede destruir fácilmente, por lo que veo que el uso del Dark Ruler No More es algo simplemente superior, a pesar de que esta solamente es un turno y esta simplemente se puede quedar en el campo. Por último tenemos al Mayakashi Mayhem, que es una trampa continua. Si un monstruo zombie de sincro es invocado de manera especial, excepto desde el extra deck, incluso durante el damage step, podemos aplicar uno de los siguientes efectos. No podemos aplicar el mismo efecto de esta carta por el resto del turno. Robamos una carta, seteamos una carta magia o trampa Mayakashi desde nuestro deck, excepto esta misma, enviamos el monstruo con ataque menor que nuestro oponente controle al cementerio, nuestra elección si hay un empate, y hacemos 800 de daño al oponente. Solamente podemos activar el efecto de esta carta una vez por cadena. Esta carta es muy específica para el arquetipo de los Mayakashi. El hecho de que sea una carta de trampa ya lo hace lenta, lo cual le quita mucho atractivo, y a pesar
de que esta misma carta la podemos buscar y de que muchos de nuestros efectos los vamos a poder resolver precisamente por el funcionamiento de este mismo, no creo que vaya a haber mucho uso en realidad. Siguiendo con las cartas que están recibiendo reimpresión, ahora vamos a hablar sobre las que nos están llegando desde los constructores de decks. Y para estas tenemos 5 cartas que son Witchcrafter Creation, Madame Bear, Magical Musketeer Caspar y Starfire, y por último el Secret Six Samurai Fuma. Sobre estas reimpresiones me agrada mucho el hecho de que nos entreguen las cartas más importantes para las estrategias de los Magical Musketeer y de los mismos Witchcrafter. Me parece que es una forma muy buena de poder impulsar a muchos jugadores a que se hagan de las cartas que les hacen falta, o si simplemente ya tenían muchas de estas cartas, simplemente acaban complementando estas estrategias. Al mismo tiempo es algo desafortunado por los jugadores que ya tienen estas estrategias y que los compraron en el mismo lanzamiento, ya que estas eran cartas bastante caras. Sin embargo, no podemos olvidar el hecho de que Dual Power, que es precisamente la edición de este mismo pero del año pasado, ya nos había entregado la reimpresión de prácticamente todo el arquetipo de Necros, por lo que sabíamos que las cartas de los constructores de decks estaban en peligro de reimpresión y esto simplemente se acaba cumpliendo. Más cercano al final del video, en conjunto de mis opiniones, voy a hablar de esto un poco más, sin embargo vale la pena ya empezarlo a mencionar. Asimismo se nos está entregando Fuma, que por alguna razón se está eligiendo esta carta, sea por el mismo precio de esta misma carta, porque es un buen blanco para poder utilizar con el motor de los Warrior, porque se puede utilizar con Crystron Needle Fiber que hace su debut aquí. Me parece que es una carta adecuada, sin embargo se siente bastante extraño. Y por último, sobre estas mismas cartas, aprovechen esta oportunidad única para poder deshacerse de esas cartas sobrantes que tienen de estos mismos arquetipos. No sabemos si vayamos a tener otra oportunidad parecida a esta para poder hacer esto. Asimismo, consideren que si ya se nos están entregando otra vez reimpresiones de cartas de constructores de decks, entonces no sería raro que para la edición del siguiente año también se nos vayan a entregar, y ya que las Dragon Maid fueron el mayor éxito a pesar de su nulo juego competitivo, no sería raro que estas tuvieran este mismo tratamiento. Así que lo menciono para que se deshagan de estas mismas cartas, para que se hagan de sus bases a pesar de que no consigan las cartas más caras. Luego tenemos las cartas que fueron lanzadas en el Battles of Legend y que ya también están recibiendo una reimpresión. Para el primero tenemos la Double Evolution Peel en conjunto al Cyber Emergency, para el segundo tenemos al número 27 el Dreadnought y también el Golden Castle of Stromberg, y por último tenemos el Salamangreat Almirage. Por la parte del Double Evolution Peel y de Cyber Emergency, eran cartas que hacían que estas mismas estrategias, hablando de los dinosaurios y del Cyber Dragon, fueran unas muy costosas, porque precisamente por la popularidad de estos mismos decks, o que simplemente las demás cartas son muy accesibles y estas simplemente se estaban empezando a alejar precisamente por la forma en que estas cartas fueron lanzadas, eran estrategias que eran muy caras. Si ustedes ya tenían estas bases preparadas, entonces simplemente van a poder comprar estas cartas a un precio muy bajo y ya van a tener estrategias listas. A esto hay que sumar que el Structure Deck de los dinosaurios va a tener una reimpresión para el mes de abril, así que esto simplemente va a hacer que la estrategia de dinosaurios sea mucho más popular y mucho más accesible. Por la parte del Golden Castle of Stromberg, era una carta que fue short print en su mismo lanzamiento y que en realidad no tuvo ninguna clase de juego competitivo hasta que apareció aliado con el Gren Mayu. Si bien las mismas estrategias de Gren Mayu han empezado a abandonar esta misma construcción, el hecho de que se esté entregando esta reimpresión me parece que es algo muy bueno, porque normalmente no sabemos cuándo se podrían llegar a entregar las reimpresiones de las mismas cartas del Battles of Legend, y el hecho de que las estén entregando en este mismo set abre la puerta a que para el siguiente año pueda suceder algo muy similar. El número 27, el Monstruo Exi, no tiene mucho sentido para mí, pero también hay que recordar que hay muchas cartas que quizás hoy no tengan mucho sentido, pero cuando tengamos más información sobre los productos que van a ser lanzados a lo largo del siguiente año, entonces probablemente sea una reimpresión que agradezcamos mucho. Por último tenemos al Salamangreat Almirage, la cual me sorprendió muchísimo porque normalmente le toma un año a las cartas para que puedan entrar a reimpresiones, y esta fue lanzado en el Battles of Legend del año pasado, así que fue lanzada hace básicamente 9 meses, 8 meses, como sea que lo quieran ver. Este es uno de los monstruos más genéricos y más útiles que tenemos en el juego, sumado al hecho de que las estrategias de Invoked y de que los Altergeist lo utilizan mucho, entonces hacían que esta carta se empezara a encarecer muchísimo. Hay un pequeño detalle del por qué esta carta puede estar recibiendo su reimpresión tan pronto, pero eso ya lo vamos a mencionar más adelante. El siguiente grupo son cartas importantes que fueron lanzadas durante el último año, o cartas que fueron lanzadas en los sets principales, es decir, los sets de 100 cartas y que todavía tienen un precio muy alto. Para estas tenemos 4 cartas que son Signet Mining, Infinite Impermanence, Fantastical Dragon Phantasme y Dingirsu, Orcust of the Evening Star. Sobre estas cartas primero tenemos Signet Mining, la cual ya sabíamos que nos iba a llegar con este producto, pues fue una de las primeras cartas que se nos confirmó y que precisamente hizo que este producto se pudiera empujar mucho más. Durante prácticamente el último año hemos tenido muchas estrategias que necesitan esta carta, sea para poder empezar sus jugadas o incluso simplemente para utilizarla como una carta tech, y el hecho de que por fin nos esté llegando su reimpresión es algo muy bueno. Luego tenemos otra reimpresión de Infinite Impermanence, la cual todavía es una carta que es muy popular y muy cara incluso hoy en día. De esta carta ya hablé brevemente en el video del Toon Chaos sobre cómo creo que se va a empezar a mover esta misma carta, y si ustedes no lo han visto les recomiendo que le echen un vistazo, en el cual me extiendo un poco más sobre esto mismo. Sin embargo, no piensen que con esto la carta se va a hacer muy accesible. Todavía es una carta muy cara y es tan popular que todavía puede hacer que muchos productos se impulsen en sus ventas. Luego tenemos al Fantastical Dragon Phantasme, el cual es una carta muy buena de usar contra cualquier estrategia que se
base en el uso de las cartas de Link. Precisamente porque estamos unas cuantas semanas de abandonar la era Link, muchos jugadores consideran que esta es una carta que está llegando demasiado tarde. Y si bien de haber lanzado esta carta en otro momento hubiera tenido un éxito mucho mayor, todavía hay muchas estrategias que dependen de monstruos de Link para poder iniciar sus jugadas, sus combos, y simplemente hay muchos monstruos de Link que son tan potentes que no los vamos a dejar de ver. Así que por mucho el Fantastical Dragon Phantasmate va a empezar a caer de main deck y va a empezar a verse mucho más en side deck, pero todavía es una carta que es muy útil. Por último tenemos la entrega de Dingirsu, uno de los monstruos más populares gracias al dominio que tuvo el Orcus prácticamente todo el año pasado. Hay que recordar que este es un monstruo de rango 8 genérico, por lo cual hay muchísimas estrategias que podrían utilizar este mismo. También el Eternity God va a traer soporte para Orcus, así que no sería raro que viéramos un resurgimiento de esta misma estrategia, así que una reimpresión simplemente se siente bastante bien. Es desafortunado por los jugadores que todavía tienen esta misma carta, pero en general para los demás jugadores es algo muy bien recibido. Luego tenemos dos cartas cuya reimpresión se agradece muchísimo porque el precio de estas era ridículo y que no entran en las demás categorías. Esto en la forma de Madolche Magellan y de Madolche Pudding's Chocolate a la Mod. Estas dos cartas, debido a su edad y que no tuvieron reimpresiones, ya estaban alcanzando el mismo precio que otras cartas muy caras para el mismo formato. Hay que recordar que el Madolche va a recibir soporte en el Eternity God y estas reimpresiones se agradecen muchísimo, aunque precisamente porque no sabíamos qué cartas iban a lanzar y el mismo funcionamiento del deck, ahora hay otras cartas que se van a encarecer mucho de este arquetipo, pero eso lo vamos a mencionar en un momento. Luego tenemos cartas que son reimpresas porque nunca habían tenido una reimpresión o porque nos estamos alejando de la última reimpresión de estos mismos, y en general son cartas genéricas y bastante útiles. Para estas tenemos a The Last Warrior from Another Planet, Sauravis The Ancient and Ascent, Daigusto Emerald y Cyframe Lord Omega. De estas cartas, Last Warrior from Another Planet es una carta que hemos mencionado que necesita una reimpresión desde hace prácticamente un año. El lanzamiento de Waking the Dragon, que se liberara Cyberstein y muchas otras cartas hacían que esta misma se empezara a encarecer muchísimo y muchos jugadores no tenían acceso a esta carta, y esta reimpresión lo va a cambiar por completo. Por la parte de Sauravis, es una carta que quizás no tiene mucho protagonismo, pero que cada vez que aparece en una lista que está haciendo top, que está haciendo algo importante, ya que solamente existe secreta y fue lanzada hace 3-4 años, entonces esta carta se estaba encareciendo mucho. Por la parte de Cyframe Lord Omega y Daigusto Emerald, uno fue liberado recientemente en la lista y el otro, a pesar de que está uno, es prácticamente el monstruo más popular de sincro de nivel 8 y que hay muchos jugadores que todavía no pueden obtener. Desde el lanzamiento de estas mismas cartas ya hay jugadores que están empezando a tener problemas con esto, pero me parece que son cartas tan genéricas y que se pueden empezar a utilizar muchísimo de un día para otro, que agradezco muchísimo que vengan aquí. Luego tenemos cartas que no tenían reimpresión o que de tenerla tenían precios estratosféricos, o que simplemente son cartas de algunos arquetipos que son increíblemente caros considerando las posibilidades y la potencia que tienen esos mismos arquetipos. Para estas tenemos al Wajiraf, al Chaos Goddess, al Super Bakrot Stealth Union, Magic Formula, King Dragoon, Vanity's Ruler, Hysteric Sign, Scrap Orthros, Swap Frog y Whitemare. Muchas de estas cartas es lo que están argumentando muchos jugadores, que este set no vale la pena. Sin embargo, me parece que estos mismos no se están deteniendo a ver que son cartas que en realidad necesitaban su reimpresión. Para poder entender mucho mejor por qué estas cartas están en este grupo o simplemente por qué se están entregando, hay que tener en consideración dos factores. El primero es que cada producto que se entrega desde Konami tiene que tener atractivo para todas las clases de jugadores que existen. Lo otro es que, a pesar de que no son cartas tan genéricas, son cartas que para sus mismos arquetipos son muy caras y se agradece muchísimo su reimpresión. Vamos a hablar un poco más sobre algunas de estas cartas para que se entienda un poco más. Tenemos por ejemplo Wajiraf, que pertenece al mismo arquetipo de los Watt, y esta carta ya estaba rondando en los $7-8. Considerando el arquetipo al que esta carta pertenece, pagar esa cantidad por una sola de estas cartas y que se necesiten 3 para poder jugar era algo que se salía de control, al menos para ese tipo de jugador. Otro ejemplo de estas cartas es el Swap Frog, el cual existe en rareza común y Ultimate. La carta de rareza común fue lanzada hace prácticamente 10 años, así que encontrar una copia en buena condición en primera edición era algo bastante complicado, o si se querían hacer de la versión foil, prácticamente cada una de estas copias supera los $80, así que no había un punto medio, y con esto los jugadores que la estén utilizando ya van a poder tener una opción foil precisamente para todo esto. Tenemos el caso del Hysteric Sign, que esta pertenece al arquetipo de las Harpies, y esta por alguna razón se saltó su reimpresión en el Legendary Duelist Sisters of the Rose. Es una carta que es muy necesaria para la estrategia, es muy cara porque solamente tiene una impresión, y sea que ya viene Legendary Duelist temporada 2 en el futuro, o simplemente porque las Harpies son un arquetipo que es muy popular por haber aparecido en el anime, esta era una carta que necesitaba reimpresión. El último de los ejemplos específicos para los arquetipos tenemos al Whitemare, el cual es para la estrategia de Skull Servant. Esta solamente existe en rareza común y poder encontrar una copia en común y en buen estado es algo bastante complicado. También tenemos otras cartas como por ejemplo la Chaos Goddess, el King Dragoon, Magic Formula, que son cartas que honestamente nadie va a utilizar o nadie que esté jugando en esta misma era va a ponerles atención. Sin embargo, para poder entender mejor estas reimpresiones hay que tener en cuenta los puntos que mencioné. Por ejemplo, para el caso del Magic Formula es una carta que tiene muchas reimpresiones en común,
pero si ustedes quieren la reimpresión en foil, que me parece que es secreta, es una de las cartas más caras que tiene este mismo juego y precisamente por eso se está entregando. Para el caso del King Dragoon, todas sus reimpresiones son en foil, pero es una carta muy vieja, es una carta que simplemente se utiliza para el formato de GOAT, entonces esto es simplemente para poder ayudar con el precio. Algo muy similar a lo que sucedió con Delinquent Duo hace exactamente un año. Por último tenemos a la Chaos Goddess, que es una carta que no ha tenido impacto competitivo, pero que hacerse de esta misma carta era algo complicado, era un tanto caro. También hay que tener en mente que muchas veces el producto de reimpresiones de marzo-abril nos entrega cartas que en el momento no tienen ningún sentido, son cartas que son prácticamente inútiles, no tienen ningún valor, pero que cuando empezamos a avanzar en el mismo año, se nos empiezan a confirmar productos, arquetipos, estrategias que nos van a llegar, entonces muchas de estas cartas se agradecen muchísimo que hayan sido reimpresas, porque de otra forma se van a encarecer mucho. Y por último tengo las cartas que muchos consideran innecesarias o que simplemente son como un relleno, y estas mismas las voy a acabar dividiendo en dos grupos, que es como cartas que son muy generales y que son buenas precisamente por esto, y el otro grupo son cartas que son prácticamente innecesarias, pero que viendo producto que vamos a tener en el futuro va a tener mucho sentido. Las cartas del primer grupo tenemos a Mystical Space Typhoon, Compulsory Evacuation Device, Terraforming, Deck Lockdown y Paleozoic Danomiskos. Lo primero que hay que mencionar de estas mismas 5 cartas es que son cartas que son muy accesibles a prácticamente cualquier jugador, esto porque no son muy jugadas, no son muy populares, tenemos muchas reimpresiones de estas mismas y otros factores, pero hay que recordar que en estos sets también se incrementa la rareza y simplemente es para que esto sea muy atractivo para todos. El ejemplo perfecto de esto es precisamente Mystical Space Typhoon, que prácticamente cada año se nos entregan 2 o 3 reimpresiones de esta. Sin embargo, la última vez que esta carta recibió una reimpresión foil fue hace 5 años, y si no pueden costear la rareza Ultimate o no les agrada la rareza Platino, entonces la reimpresión más cercana es de hace 7 años para la rareza secreta. A pesar de que esta carta no es muy cara, precisamente por esto hay muchos jugadores que no tienen acceso a esta carta en rareza foil, y me parece que precisamente por eso está viniendo aquí. Tenemos un caso muy similar precisamente para Compulsory. Luego tenemos Terraforming, que de la misma manera tenemos muchas reimpresiones de esta, pero las reimpresiones de esta en foil son un tanto más caras. Tenemos la Super, que es de Astral Pack, la cual es bastante cara porque ya es vieja. Tenemos la Secreta, que fue lanzada hace 2 años y que no es una carta tan cara, sin embargo todavía hay jugadores que no la tienen en foil, y también tenemos la Ultimate. Entonces es simplemente para poder entender un poco más del por qué la elección de estas mismas cartas. Sí, yo también estoy de acuerdo que se pudieron haber elegido muchas mejores cartas, pero viendo la elección de estas cartas, considerando estos factores, entonces tiene mucho más sentido. Luego tenemos incrementos de rareza para Deck Lockdown y Paleozoic Danomiskos. Por la parte de Danomiskos, es una carta que ha sido muy utilizada como una carta de tech y que en general necesitaba un incremento de rareza porque su versión de OTS era un tanto cara, precisamente por ser una de las cartas más caras y más populares de este arquetipo. Por la parte de Deck Lockdown, es una carta que aparece de formato a formato y que en realidad me llama mucho la atención que no haya aparecido este mismo formato, porque no permite invocaciones especiales múltiples, al menos no muchas, y nos restringe por la parte de poder añadir cartas desde el deck a la mano, lo cual son dos elementos que frenan muchísimo a la estrategia de Spiral. Luego tenemos el segundo grupo, que son cartas más particulares, y para este tenemos Zombie World, Jaya Plant, Destiny Hero Celestial, Blackwing Sephiroth Elite y Cybernetic Overflow. Por la parte de Zombie World podría parecer una carta muy extraña, pero hay que recordar que ya viene el arquetipo de los Edlic para el Secret Slayers, y también hay que recordar que esta carta no tiene una reimpresión en foil. Esta fue lanzada originalmente en el mismo Structure Deck, y poder hacerse de esta misma carta en rareza ultra era una muy cara, así que se agradece mucho esta reimpresión por cualquiera de los factores que lo quieran ver. Tenemos Jaya Plant, el cual va a ser una carta muy utilizada precisamente para los Snowflowers, porque estos se concentran en invocar monstruos de planta y estar tributando, entonces la reimpresión de esta simplemente tiene mucha lógica. Tenemos también Cybernetic Overflow y Blackwing Sephiroth Elite, las cuales quizás no sean las cartas más populares, pero han tenido juego competitivo. Cyberdragon, a pesar de sus resultados modestos en el meta, es un deck que es muy popular, es uno de los favoritos, y esta era una de las pocas piezas que no existían en foil, así que tiene mucho sentido. Sephiroth Elite quizás solamente se utiliza uno y se utiliza en muchos decks, pero se agradece muchísimo porque precisamente hacerse de esta carta en foil en la rareza ultra era un tanto cara. La única carta que me genera incertidumbre es Destiny Hero Celestial, porque esta solamente se utiliza uno en la mayoría de las construcciones de Hero y se tiene la rareza secreta y común, por lo que en realidad no es una carta que tengamos difícil acceso a esta. Sin embargo, hay que recordar que todavía falta mucho que sea anunciado para el futuro y esto podría tener mucho más sentido dentro de un tiempo. Eso cubre prácticamente todas las cartas que están siendo reimpresas. Ahora vamos a hablar sobre las cartas nuevas y también las vamos a estar dividiendo en grupos. El primero es Link Brains Pack 1 y es precisamente la llegada del Crystron Needle Fiber. Esta carta desde su lanzamiento en Japón no ha hecho nada más que poder promover juego de generado. Sin embargo, hay que recordar que esta carta fue lanzada hace casi 2 años y la lista que tiene Japón, la lista que tenemos, el simple momento del juego es muy diferente. Cuando esta carta fue lanzada, abusó de todos los generadores de tokens, tenía aliados increíblemente poderosos como Summon Sorceress y Fire
Fire o el Dragon, que todas estas cartas que menciono prácticamente ya están en la lista, y si no están en la lista no sería raro que estas mismas fueran a entrar precisamente para poder prevenir abusos de esta. Muchos jugadores consideran que está llegando muy tarde precisamente porque estamos saliendo del Era Link, pero al igual que con el caso del Fantastical Dragon Phantasmate, son cartas que son de poder increíble y que no me sorprendería que todavía tuviéramos mucho uso de estas. Luego tenemos las cartas del Link Brains Pack 2, que tenemos al Celestial Night Lord Parshat, al Raid Raptor Wystrix, Condemned Dark Lord, DDD Abyss King Gilgamesh y el Alien Shock Trooper M-Frame. De estos me parece que solamente vale la pena mencionar al Wystrix porque esta abre muchas jugadas para la misma estrategia de Raid Raptor. Precisamente porque es una carta genérica, también la pueden utilizar otras estrategias como los Blackwing, Lunalight. Hay muchas formas de poder tener acceso a esta y tiene jugadas que son muy interesantes y muy potentes. Sin embargo, y es algo que ya voy a mencionar a fondo, para que esta tenga mucho más uso incluso en su misma estrategia, hace falta que nos lleguen importaciones para los mismos Raid Raptor y estos no están aquí, pero eso ya lo vamos a cubrir en un momento. Solo como un comentario adicional de estos mismos monstruos de Link, no se entiende por qué no fueron entregados antes, considerando que prácticamente ninguno iba a tener impacto competitivo. Las siguientes son las cartas de Link Brains Pack 3 y nos están entregando los 20 monstruos que fueron entregados como exclusivos para OCG. Estos nos están llegando los 20 de golpe para nosotros TCG. Si ustedes quieren saber mucha más información sobre todos estos, cómo utilizarlos, la potencia que veo de estos mismos, tengo un video en el que los menciono uno por uno, hablo de motores, cartas, funciones y en general mis pensamientos sobre cada una de estas cartas. Sobre estas 20 cartas en específico, me llama muchísimo la atención que nos estén entregando las 20 cartas. Yo pensaba que nos iban a entregar unas 18, 19 e iban a guardar un monstruo Link para poder impulsar la venta de otro producto en el futuro. Pensaba que iban a retrasar la llegada del Union Carrier, posiblemente la llegada de Celine, alguna de las cartas más importantes simplemente para poder tener mucho más valor en futuros productos. Hay que mencionar que los monstruos de Link que nos llegaron en el Link Brains Pack 2 y 3 no se puede comparar al nivel de poder de los mismos que nos entregaron en la primera edición, monstruos como Cherubini, Isolde y Crystron Needle Fiber, solamente por mencionar algunos. Sin embargo, es muy bueno que nos estén entregando todos estos porque por fin tenemos una gran cantidad para poder usar. Hay que recordar que muchos de estos monstruos de Link son genéricos, así que podrían tener uso fuera de sus mismas estrategias y en general si están orientados a una estrategia simplemente las hace mucho mejores, pero sin llegar a lanzarlas al juego competitivo. De estos 20 monstruos de Link Brains Pack 3 les recomiendo que le pongan atención a 5 específicos. El primero de estos es el Union Carrier, el cual es prácticamente un monstruo de Link genérico de 2. Debido a que no tiene ninguna clase de restricción, esto simplemente puede ayudar a poder acelerar nuestro deck, nos permite tener interacciones injustas como poner uno de los monstruos de Buster Blader para poder dejar a nuestro oponente sin utilizar el extra deck, entonces este es uno de los que hay que ponerle atención. La siguiente es Berta Anaconda, el cual prácticamente nos puede dar acceso a cualquier carta de fusión. Esto puede ser una carta de fusión para el mismo arquetipo, carta de fusión genérica como polimerización o incluso algo mucho más fuerte como super polimerización, precisamente para poder romper campos. Todavía no tenemos el lanzamiento de Dragoon en TCG, sin embargo esta carta va a ser muy importante. Luego tenemos al Mecha Phantom Beast Auroradon, el cual en lanzamiento no le vi mucho futuro debido a su misma restricción de Link. Sin embargo, hay tantos combos envolviendo esta carta que realmente no me sorprendería que fuera una muy potente. Hay una buena razón por la cual todos los generadores de tokens están prohibidos o están en la lista de alguna forma, y esta simplemente es otra carta que hace esta misma función. Leave the World Key Blade Master es prácticamente un reemplazo para la Justiciar. Obviamente la Justiciar es mucho más genérica, sin embargo debido a la misma similitud y que esta incluso tiene un efecto mucho más potente, no me sorprendería que esta carta también pueda ser muy importante para el juego competitivo. Y por último tenemos Celine de Sacred Sovereign of Magic, el cual es una carta prácticamente genérica y esta ya sabemos que ayuda a muchas estrategias como los Spiral o los péndulos, pero si ustedes por ejemplo están jugando algo que tenga Needle Fiber, entonces esta carta en conjunto del monstruo de Link 4 para los Code Talker que nos llega en el Eternity Code es prácticamente una forma de poder destrozar 2 o 3 cartas en el campo. Son cartas que son muy importantes, que yo pondría mucha atención y que si por alguna razón les llega a salir, sepan que tienen cartas buenas o que simplemente tienen mucho potencial. El siguiente es el Anniversary Legend Collection del 20 aniversario, el cual es prácticamente el sobre de la película, solamente que para su versión en Japón. Si ustedes vieron el video del primer vistazo que le hice al Duel Overload, les comentaba que prácticamente estas cartas nos tendrían que estar llegando y simplemente se acaba cumpliendo. Debido al nulo juego competitivo que tienen estas cartas, no las voy a mencionar más, sin embargo sepan que este es el complemento para las estrategias de los Malefic y de los Kubik. Y ya que el arquetipo de los Kubik recibió una reimpresión en rareza secreta recientemente en enero, entonces quizás sea un buen momento para echarle un vistazo a estas mismas. Luego tenemos que nos llegan prácticamente todas las cartas desde el Premium Pack 2019. De estas hay algunas cartas que vale la pena mencionar debido a su aparición en otros sets o que simplemente podrían llegar a tener otra utilidad. Para estas primero tenemos al Phantasm Emperor Trilogic, el cual puede ser un blanco de superpolimerización porque utiliza 3 monstruos de nivel 10. De manera adicional, esta carta está planeada para ser lanzada en el Structure Deck de los Sacred Beasts, que si bien todavía no ha sido anunciado para nosotros TCG, sí podría ser una forma de poderse preparar para el lanzamiento de este mismo. Tenemos Dangerous Frightful Nightmare, el cual es una fusión que puede ayudarles a los Fluffal, ya que vamos a tener el cambio de reglas en abril. No sé qué tan factible o útil
útil acabe siendo esta carta, pero el hecho de que le den a los Flufal una carta para cuando van primero me parece que es algo muy bueno. Luego tenemos al Starving Venom Lethal Dose Dragon, el cual es un blanco de Super Poli. Utiliza 3 monstruos de péndulo de oscuridad, lo cual podría llegar a ser complicado, pero vale la pena mencionarlo. Luego tenemos la Rose Bell of Revelation, la cual tiene un efecto genérico para cartas de tipo planta, y ya que uno de los arquetipos del Secret Slayers en la forma del Snowflower va a tener 2 cartas que podrían tener muy buena sinergia con esta carta, valdría la pena también echarle un vistazo. Por último tenemos al Jump Festa Limited Pack 2019, que nos está entregando 5 cartas. De estas solamente vale la pena mencionar 2. La primera es el Firebrand Hypnist, el cual tuvo un breve uso en las estrategias de Infernoid y que podría llegar a ser interesante explorar el uso de esta misma. Y también tenemos Awakening of the Possessed, el cual es una carta pensada para los Charmer, para los Familiar Possessed. Y ya que sabemos que esta estrategia va a recibir un Structure Deck en OCG y que este eventualmente nos tiene que llegar a TCG, entonces si están interesados en esta estrategia sería bueno que se hicieran de unas cuantas copias de este. Y la última carta que fue lanzada como promo de Shonen Jump es el Relinquished Animal, el cual es un monstruo muy genérico y muy bueno. Es un monstruo de Link 1, se hace con un monstruo de nivel 1 que no es un token y nos permite estar robando monstruos del oponente, el cual en conjunto de las cartas Restrict son combos muy buenos. Y eso cubre todas las cartas que nos entrega este mismo set y un poco de información en general. Ahora vamos a pasar a lo que considero que este set hace muy bien y lo que hace muy mal. Lo primero que considero que es excelente es que este set nos está entregando todas las cartas de los Link Brains Pack. Por fin tenemos esas 60 cartas que fueron lanzadas durante los últimos 3 años en TCG y, como ya lo mencioné, quizás algunas no son tan potentes como las primeras, quizás algunas son para arquetipos que probablemente no necesitaban Link, o que quizás todavía hay estrategias que necesitan con desesperación uno de estos. Sin embargo, el hecho de que por fin sean entregadas y que no tengamos que esperar tantos años para esto es algo muy bueno y muy seguramente en el futuro empezará a revelarse el funcionamiento de estos mismos para otras estrategias. Otro aspecto que me agrada muchísimo de este set es que está rompiendo un poco con la forma en que normalmente se reimprimen las cartas. Esto sobre todo hablando por el Salamangreat Almirage. Normalmente a todas las cartas les toma un año para poder ser reimpresas. Algunas veces toma un poco más, un poco menos, pero usualmente este es el tratamiento. Sea porque ya sabemos que en el futuro tenemos un set en el cual se van a reimprimir, como por ejemplo las Megalatas con prácticamente todas las cartas. Normalmente esto es un año. Sin embargo, el hecho de que Almirage se entregue aquí y que haya sido una carta que fue reimpresa hace 9 meses, abre la posibilidad de que en el futuro tengamos reimpresiones mucho más prontas, lo cual es algo muy común en OCG, pero que todavía nos falta en TCG. Una nota sobre todo esto es que prácticamente se reimprimieron todas las cartas del Premium Pack y Salamangreat Almirage me parece que ya recibió 2 o 3 reimpresiones en OCG y coincidió con una de esas reimpresiones fue en el Premium Pack, así que esto podría simplemente estar siendo cosa de casualidad, pero si esto significa que se nos van a entregar reimpresiones antes de lo esperado, entonces es algo muy bueno. Lo siguiente es que si ustedes ponen atención en general a lo que nos brinda el mercado, las estrategias que se quedan en burbuja, las estrategias que sabemos que van a tener soporte en el futuro y simplemente los artículos que nos da Konami, a pesar de que estos sean bastante pequeños, entonces muy seguramente el lanzamiento de este mismo set simplemente les va a acabar de complementar estrategias. Ya tienen las cartas faltantes para los Madolche, para los dinosaurios, Cyber Dragon y muchas otras estrategias más, lo cual es algo bastante bueno que se recompense esta parte. Hay muchas reimpresiones que por fin nos está entregando este set de cartas que muy seguramente se van a empezar a hacer populares, sea por el lanzamiento de cartas recientes o simplemente por cómo se puede modificar el meta que ya tenía muchísimo tiempo que estábamos pidiendo y que por fin están llegando. Me parece que el ejemplo más claro de esto es el Last Warrior from Another Planet, que es una carta que desde el lanzamiento de Waking the Dragon se está pidiendo que por fin sea reimpresa y me parece que debido a la reciente popularidad de Lightning Storm por fin se está entregando y esto simplemente es que Konami nos sigue entregando reimpresiones de cartas que lo necesitan. Siguiendo con el punto anterior, Konami nos sigue demostrando que sí pone atención en las cartas que necesitan reimpresiones, sean genéricas, sean específicas, sean text, se nos están entregando reimpresiones que son muy buenas, incluso hay algunas que no estábamos esperando pero que son muy bien recibidas, otras reimpresiones más orientadas al juego competitivo como Cyber Emergency o la Double Evolution Pill. Entonces me parece que el hecho de que Konami nos esté entregando estas cartas que tanto se necesitaban es algo muy bueno. Para las fallas o las cosas malas, primero creo que hizo falta el artwork de la Dark Magician Girl de Dragon Knight. Ya expliqué que esta muy seguramente va a ser utilizada en un producto fijo como alguna especie de Legendary Dex. Sin embargo, si ya se están entregando los otros 4 artworks, no entiendo por qué no entregar esta y ya. El set presenta ausencias notables u oportunidades perdidas, como sea que lo quieran ver. Por ejemplo, se nos está entregando una nueva carta para los Tratrix. Sabemos que en Eternity Code nos van a llegar cartas para este mismo arquetipo, pero no estamos viendo ninguna reimpresión para este arquetipo. Nos pudieron haber reimpreso alguna de las cartas Howl que sean de las más populares, de las más potentes. Nos pudieron haber incrementado rareza de algunos de estos, que algunas existen en rareza común, en rareza gold, y esto también hubiera sido muy agradecido. O incluso, por ejemplo, reimprimieron Salamangreat Almirage, el cual fue entregado en el Battles of Legend más reciente. Y la Traptrixera, el link de las mismas Traptrix, también fue lanzado en este mismo. Si esta carta hubiera sido lanzado también en este mismo set, hubiera ayudado muchísimo más a esto mismo. Siguiendo con el punto anterior, a pesar de que se entregaron reimpresiones importantes
importantes, como no se entregue el complemento de estas mismas, estas cartas se van a empezar a encarecer. Por ejemplo, se entregó Double Evolution Peel y sabemos que viene otra impresión del estructurado de los dinosaurios. Ahora, las cartas más caras van a ser Jurra Kaolo, Giant Rex, que si estas cartas hubieran venido en este mismo set, entonces sería el complemento perfecto. También tenemos el ejemplo de las Madolche, que se entregó Chocolate a la mod y Magilin, pero ya que no se entregó Angeli o Hood Cake, entonces estas ahora van a ser las cartas más caras, las cartas más buscadas. No todo esto es malo y ya lo voy a mencionar en un momento, porque estos sets normalmente tienen complementos o simplemente se están utilizando otros sets en el futuro para entregar las cartas faltantes, pero si se pudieran entregar todas estas cartas en un solo set, creo que sería mucho mejor. Otro problema que tiene este set es que si bien hay importaciones que son increíbles y que van a llevar muchas estrategias al siguiente nivel, como todavía hay piezas que están atrapadas en Japón, entonces no tenemos las herramientas necesarias para poder jugar estos decks como se debe. Por ejemplo, tenemos el caso de los Raid Raptor, que se está entregando a Wystrix, el cual ha sido esperado durante mucho tiempo, pero hay monstruos de extra deck que estos necesitan para poder alcanzar su máximo potencial. Esto no implica que no vayan a tener combos nuevos, que no vayan a ser mucho más potentes y decks de cuidado, pero si se pudieran entregar precisamente con esto, sería mucho mejor. Otro ejemplo de estos son los Abyss Actor, el cual está recibiendo su Link 1, el cual va a ayudar a que sus jugadas sean mucho mejores. El problema es que todavía está Twinkle Star atrapado en OCG, y hasta que esa carta llegue, como es tan importante para la estrategia o simplemente tiene un muy buen complemento, entonces estas no van a estar alcanzando su máximo potencial. Incluso tenemos otro caso, como por ejemplo el Oyama Emperor es precisamente el Link de esta misma estrategia. El problema es que las cartas de Oyama tienen muchos años que no han sido reimpresas, y hacerse de una de estas cartas, incluso en rareza baja, llega a ser un tanto costoso para lo que está haciendo la estrategia. Entonces, si se pudieran entregar estas mismas cartas en otro set que tengamos en el futuro, o simplemente en este mismo set, sería mucho mejor que simplemente se estén entregando piezas y otras se acaban encareciendo, o simplemente acaba siendo lo mismo que si no las tuviéramos, porque como no tenemos todas las piezas, no se pueden usar a su máximo poder. Otro problema es que pasaron prácticamente todas las cartas del Premium Pack 2019, que es un set que es exclusivo de Japón. El problema es que entregaron todas las cartas menos el Link de los Six Samurai, y si ya se entregaron todas las demás cartas de este mismo set y tenemos cartas que prácticamente son consideradas relleno, entonces ¿por qué no quitar uno de esos espacios, una de esas cartas que nadie va a extrañar, y simplemente entregar un Link que hace falta para ese tipo de jugadores? Este quizás no es tan genérico y por eso no hay tanta prisa, pero ¿por qué no entregarlo aquí ya? ¿Por qué esperar a otro set? Y el último de los problemas que veo con este set es que hay cartas que debieron haber recibido su reimpresión simplemente por las cartas que se nos fueron entregadas el último año, o simplemente por la misma lógica de este set. Por ejemplo, Elemental Hero Erneos en conjunto de Last Warrior from Another Planet es una carta que se ha estado pidiendo su reimpresión el último año. Incluso sorprende que esta carta no haya recibido una reimpresión, considerando que el último año prácticamente cada 2 meses se nos entregan cartas Hero, e incluso los mismos Neospatian recibieron soporte directo el último año, y el hecho de que no haya una reimpresión de esta misma carta es algo que hasta el día de hoy no se entiende. De la misma manera, hay cartas genéricas que se pudieron haber entregado de la misma forma que Omega y Daigusto Emerald, que hubieran sido mucho mejores y que simplemente se hubieran agradecido. Por ejemplo, una reimpresión de Dante o de Beatriz hubiera sido algo que se hubiera agradecido mucho. Dante es una carta costosa incluso en su versión más baja. Beatriz solamente tiene una impresión y es en Gold, que muchos jugadores no aprecian esta, y precisamente por esto son monstruos genéricos, monstruos que no van a sobrar en prácticamente ninguna estrategia, y es simplemente una forma de poder ayudar a los jugadores. Incluso estas mismas cartas cumplen los criterios que otras que ya vimos en este set, y que por alguna razón estas no se están entregando aún. Obviamente estos son unos ejemplos. Dante y Beatriz no tienen necesidad de ser reimpresos aún, pero por ejemplo el Elemental Hero Erneos es una carta que ya se ha pedido durante mucho tiempo y que por alguna razón otra vez falla en llegar su reimpresión. Ahora les voy a compartir unas cuantas notas que tengo debido a cómo fue revelado el set, las cartas que se nos están entregando, cosas que hay que considerar para el futuro, la recepción de los mismos jugadores y muchas cosas más. Lo primero es que todavía hay jugadores que esperan que cada producto de reimpresión nos esté entregando prácticamente todo lo que tiene que ofrecer Konami. Jugadores que esperaban ver aquí a Apollousa, Masquerena, Lightning Storm, me parece que son jugadores que son recientes, que no entienden muy bien cómo funciona el sistema de reimpresiones, que las cartas normalmente toman un año y muchas otras cosas más. Y hay que entender que los productos de reimpresiones tienen que ser atractivos para todos los jugadores. Esto sea casual, competitivo, coleccionista, es algo que ya voy a mencionar mucho más a fondo en un momento, pero que no hay forma en que se entreguen tantas cartas tan buenas en un solo set. Este set es muy bueno, sí, no es fenomenal, pero creo que simplemente vale la pena mencionarlo. Un punto muy importante que no hay que perder de vista y que ya mencioné previamente es que este set de reimpresiones de marzo-abril en cualquiera de sus ediciones, sea esta, sea Duel Power hace un año, sea Legendary Collection hace 2, sea Duelist Saga hace 3 incluso, hay que recordar que esto generalmente es un complemento. Y con esto me refiero a que muchas de las cartas que se nos están entregando en este mismo momento quizás sean completamente inútiles o simplemente
probablemente no tengan sentido, pero un año en el futuro, cuando voltemos a ver este producto, entonces prácticamente todas las cartas van a tener lógica. Son muy pocas las cartas que, si volteamos a ver a Dual Power, que fue entregado hace un año, no se entiende por qué se entregaron. Si revisamos la lista de todas las cartas que se nos entregaron, prácticamente todas tienen un propósito, y las que no lo tienen son muy contadas y en realidad no le afectaron a ningún jugador. Así que no sería raro que este set tuviera este mismo tratamiento y hubiera algunas cartas que probablemente hoy nos estamos quejando que no tienen ningún sentido, pero que en un año vamos a estar muy agradecidos que esto esté aquí. Siguiendo con el punto anterior, hay muchas cartas que no fueron reimpresas en este set y que muchos jugadores estaban esperando que vinieran y por ende las vendieron, no las han comprado y muchas cosas que se parezcan. Sin embargo, a lo que voy con este punto es que no se duerman con esto. Estamos en temporada de reimpresiones. El Duel Overload simplemente la está abriendo. Todavía nos hace falta el Toon Chaos, que prácticamente tenemos 50 cartas que no sabemos qué podrían llegar a ser. Técnicamente tenemos que recibir Battles of Legend o simplemente su equivalente. Tenemos que recibir un producto en octubre que generalmente entrega reimpresiones. Falta el OTS 13 o lo que sea en que se vaya a convertir. Entonces, sea que este set no entregó esas cartas que ya esperaban que tuvieran reimpresión, o que ustedes tienen esas cartas que la gente estaba esperando y ahora tienen más valor, por decirlo de una forma, no se estén confiando y busquen cómo mover esas cartas o esperen un poco. Generalmente los productos de reimpresión, ya que son liberados 1 o 2 semanas después, se anuncia el siguiente, y hemos tenido muchos casos en que esos productos en el futuro son prácticamente el complemento perfecto para el producto de reimpresiones que acaba de pasar, o simplemente nos avisan que allí están las cartas que hacen falta o aparecen las cartas que no aparecieron. Por ejemplo, las cartas de Savage Strike y de Dark Neostorm, específicamente hablando de Abramax o de Borreload Savage Dragon, estas eran cartas que se esperaba que tuvieran una reimpresión en este set, que si bien no la tuvieron y por eso se van a hacer cartas más caras en este momento, si ustedes las tienen, no se duerman en estas y procuren venderlas, porque cuando se anuncie su reimpresión, estas van a caer completamente en precio. Del otro lado de la ecuación, si ustedes necesitan cartas que por alguna razón no fueron reimpresas aquí, o que ya fueron reimpresas aquí pero que todavía consideran que son muy costosas, piensen cómo se han desarrollado los productos en el pasado y consideren que podríamos tener reimpresión de esta a la vuelta de la esquina. Por ejemplo, para las cartas Madolche, no me sorprendería que Angeli y Hoodcake fueran anunciadas para el OTS 13 o lo que sea su equivalente, para Battles of Legend, que vinieran como una de esas cartas de relleno que siempre nos están entregando los constructores de decks para hacerlas más atractivas. Entonces, no salten en estas mismas cartas que les hacen falta simplemente porque hicieron falta aquí. Es una fórmula muy clásica de Konami que muchos jugadores no conocen o que quizás no se han dado cuenta, pero si les hacen falta estas cartas o las tienen, procuren moverlas rápidamente, y en caso de que no las tengan, esperen un poco. Podrían llegar a sorprenderse lo que van a anunciar un mes después del lanzamiento de este producto. Un aspecto del cual me gustaría hablar a fondo es la situación que estamos viendo de las reimpresiones de los constructores de decks. Primero que nada, hace un año tuvimos la reimpresión de prácticamente todo el arquetipo de Necros, y luego tuvimos la confirmación de que Necrocycle, que era prácticamente la única carta que faltaba, iba a venir como un complemento en el Battles of Legend, así que esto acompaña al punto anterior. Volviendo al punto de los constructores de decks, no es muy clara la lógica que está tomando Konami para decidir qué van a reimprimir y qué no van a reimprimir. Para el caso de los Magical Musketeer, me parece lógico que nos estén entregando estas reimpresiones porque estas tuvieron un muy buen recorrido el formato pasado. Incluso creo que para el siguiente van a tener un muy buen recorrido y en general es un deck que vale la pena de tener. El caso del Switchcrafter me parece un tanto más peculiar porque si bien este fue el arquetipo más popular de este set, que fue el Infinity Chasers, el que tuvo los mejores resultados competitivos, al menos para lo que hemos tenido hasta el día de hoy, son los Evil Eye, y el hecho de que no tengamos la reimpresión de, por ejemplo, Cerciel es algo que me parece muy extraño. Sumado a esto, también hay que considerar la fecha de lanzamientos de estos productos. Las Witchcrafter fueron lanzadas en el Infinity Chasers hace prácticamente un año y me parece que esto es muy pronto para una reimpresión. Ya se cumplió el año, pero me parece muy extraño que hayan sido elegidas estas cartas. Por la parte de los Magical Musketeer y de Fuma, estos fueron entregados en 2017 en conjunto del Spirit Warrior, y si bien ya expliqué por qué me parece lógico el lanzamiento de las cartas de los Magical Musketeer, no entiendo muy bien por qué aquí está Fuma. Y tomando estos puntos en consideración, entonces se vuelve más extraño sobre lo que nos van a entregar para el siguiente. Me parece que es evidente que van a estar entregando las cartas Dragon Maid porque, a pesar de que no tuvieron juego competitivo, son por mucho el arquetipo de constructor de decks más popular que hemos tenido recientemente. Pero ¿qué otras cartas podrían entonces estar reimprimiendo? Van a reimprimir cartas Generator porque estas, a pesar de todo, tienen un muy buen nivel de poder y tienen resultados a nivel regionales bastante decentes. Van a reimprimir cartas MadMex simplemente para poder impulsar la venta de este mismo, o simplemente basado en que vamos a estar recibiendo estas mismas reimpresiones. Como dije al inicio de este punto, creo que todavía hay muchas cosas al aire. Sin embargo, esto abre la posibilidad a que, si ustedes quieren jugar un arquetipo lanzado en constructor de deck, hay una muy buena posibilidad que en el futuro tengamos reimpresiones, con lo cual pueden ustedes empezar a hacerse de cartas en preparación a esto. O del otro lado, si ustedes tienen cartas de estos mismos arquetipos y son las cartas más caras y no las están utilizando, o simplemente no les afecta a ustedes la parte de la rareza, sería bueno
que acercándonos al lanzamiento de estos mismos sets se empezaran a deshacer de estas mismas. Otra nota a mencionar, lo cual me parece bastante lógico, pero que para algunos casos me parece desafortunado, es que hay muchas cartas que se están esperando desde hace mucho tiempo para TCG, que le van a ayudar a muchos decks o que simplemente son cartas muy potentes y que todavía está en el aire sobre dónde nos va a llegar. La carta que me parece que es más evidente para todo esto es el Dragoon of Red Eyes, la cual sabemos que en cualquier momento que sea lanzada va a cambiar el juego competitivo por completo. Esto podría llegar a cambiar si tiene un tratamiento similar a Needle Fiber, es decir, que se golpearan cartas antes o que prácticamente se entregue en un punto del juego en el cual esta ya no sea una amenaza. Sin embargo, también tenemos otros monstruos que hay muchos jugadores que están esperando porque quizás este no lance su estrategia al siguiente nivel, pero sí les va a ayudar muchísimo. Por ejemplo, el Borderland Dragon es una carta que va a ayudar muchísimo a los Rocket y viendo su impacto competitivo que han tenido recientemente, incluso sería muy interesante que viéramos este para ver cómo puede evolucionar este mismo deck. Y en general es una carta que espero que ya entreguen pronto porque creo que esto simplemente ayudaría a que la diversidad del meta sea mucho mayor y simplemente que haya estrategias más competitivas. Ya lo había mencionado previamente, pero ya que no estamos viendo reimpresiones importantes del Dark Neostorm o del Savage Strike, no se estén confiando en tener estas mismas cartas y si tienen piezas de sobra o no las están usando, sería muy bueno que se deshicieran de estas mismas. Asimismo, esto explicaría el por qué no se mencionaron estos sets en el artículo que promocionaba el Duel Overload y solamente mencionaron las piezas clave en la forma de Silent Mining y de Fantastical Dragon Phantasmate, a pesar de que Dingirsu acabó siendo una sorpresa por completo. Para cualquier producto de reimpresiones que es lanzado, es inevitable hacer las comparaciones a otros que tenemos en el mismo año, a sus versiones de años pasados y muchas otras cosas más. En el específico caso del Duel Overload, está siendo comparado directamente con el Duel Power, lo cual es prácticamente su equivalente del año pasado y los jugadores están diciendo que este es un fracaso por completo si lo comparamos al Duel Power, y me parece que esta comparación es un tanto desafortunada porque si bien los productos en su concepción, en su idea son prácticamente lo mismo, la ejecución de estos es completamente diferente. Por la parte de Duel Power, el año pasado era un momento completamente diferente. Estábamos en un formato completamente resuelto, teníamos 3 o 4 decks muy competitivos, había un deck que sabíamos que sí iba a ser increíblemente potente, había muchos jugadores que no tenían acceso a muchas cartas muy potentes, muy caras en su momento simplemente por no tener reimpresiones, y en general a muchos jugadores les hacían falta muchas cartas, específicamente las hand traps. Duel Power se encargó de prácticamente corregir todo esto, nos entregó las reimpresiones de esas cartas viejas, entregó reimpresiones de las hand traps para prácticamente todos, entregó reimpresión de Infinite Impermanence, la cual estábamos esperando desde hace mucho, y en general entregó muchas cartas que estuvimos muy agradecidos de estas, y las que no, simplemente fue muy lógico conforme fue avanzando el tiempo. Por la parte del Duel Overload, este set, a pesar de que está entregando reimpresiones y a pesar de que se anuncia como reimpresión, está entregando muchas más cartas nuevas que reimpresiones. Otro aspecto que me llama mucho la atención que los jugadores están criticando y no agradeciendo es que este nos está entregando 30 links nuevos, nos está entregando prácticamente todos los links de los mismos Link Brains Pack y unos cuantos monstruos Link más, y a pesar de que estos en su lanzamiento solamente se ven atractivos unos 2 o 3, evidentemente los más potentes como Berth Anaconda, Crystone Needle Fiber, Union Carrier, solamente por mencionar los que considero que son los del dominio popular, me parece que los monstruos de Link van a tener un comportamiento muy similar a lo que sucedió con el Duel Power. Por ejemplo, hace un año se nos lanzó el Link de los Jeratic y también Beat Cup from the Underworld, las cuales en su lanzamiento eran cartas que prácticamente nadie quería, nadie estaba poniéndoles atención, pero conforme empezó a evolucionar el meta, conforme se empezó a ver lo genéricos que eran y cómo nos podían ayudar, estas cartas se dispararon en precio inmediatamente, y estoy esperando que algo muy similar suceda con esto. Ya que muchos de los monstruos de Link son genéricos, no sería raro que fueran muy buenos en otras estrategias, e incluso podemos llegar a comparar este set con los sets principales, que hay algunos que se entregan y son considerados prácticamente inútiles porque no tuvieron cartas que cambiaran el juego, sets en memoria reciente como Rising Rampage y Chaos Impact, pero precisamente por esto, ya que estos sets fueron infravalorados, las cartas de estos mismos están empezando a subir de precio porque no se abrieron muchos, porque los jugadores ignoraron muchas de estas. Entonces creo que es algo muy similar a lo que va a suceder con el Duel Overload, y en general creo que este set es mucho mejor de lo que la gente le está dando crédito. El momento en el que se está entregando este set es algo muy peculiar. Al momento de que el set sea lanzado vamos a estar a 2 semanas de los cambios de reglas, lo que significa que muchas de las cartas que se nos están entregando que son muy útiles van a dejar de serlo y viceversa. Entonces es algo muy peculiar. También por el mismo cambio de reglas se nos va a entregar una lista, y una lista podría modificar muchísimo el valor de este mismo set. Quizás por ahora lo estamos subestimando, pero después de la lista va a tener muchísimo sentido y entonces este va a ser un producto más atractivo. También hay que considerar otros factores como que ya tenemos el Eternity Code en puerta, no sabemos prácticamente nada de lo que se nos va a entregar durante el siguiente año salvo Legendary Duelist, el Toon Chaos, Rise of the Duelist, pero esos solamente son 3 productos cuando a estas alturas normalmente ya sabíamos unos 7, 8 productos. Entonces es un momento de incertidumbre y precisamente por eso creo que este set tiene mucho más valor de lo que los mismos jugadores le están dando crédito.
crédito. Uno de los puntos más importantes que siempre hay que tener en mente a la hora que se están lanzando productos que lanzan reimpresiones es que idealmente un producto, no importa cuál sea, tiene que ser atractivo para cualquier jugador. Y los tipos de jugadores son muchísimos. Tenemos los competitivos, los casuales, los de bajo presupuesto, los de alto presupuesto, los nuevos jugadores, los veteranos, los coleccionistas y quién sabe cuántos tipos de jugadores más haya que no he estado nombrando. Menciono este punto porque la estructura del Duel Overload para mí está cubriendo prácticamente todos esos mercados. Para los jugadores competitivos está Needle Fiber, para los jugadores casuales nos están entregando reimpresiones de cartas que lo necesitaban hace mucho, para jugadores nuevos tenemos cartas que vieron en el anime y que por fin son accesibles para estos mismos, para jugadores coleccionistas tenemos cambios de artworks y simplemente incrementos de rareza. Todo esto lo menciono porque si empiezan a considerar esos puntos y voltean a ver prácticamente cualquier producto de reimpresiones, entonces tiene mucho más sentido y se entiende la decisión de muchas cartas. Algunas quizás se podrían llegar a cambiar para que este tenga mucho más valor, pero de nuevo, un set no puede simplemente echar la casa por la ventana, no nos pueden entregar todas las cartas porque tendrían entonces que hacer nuevas cartas que sean mucho más potentes y esto simplemente generaría un desequilibrio en el juego, el cual ya es algo muy complicado de poder obtener y que creo que hoy en día estamos en un punto muy saludable. La última de estas notas va dirigida a Infinite Impermanence, la cual he visto que mucha gente se está quejando que tiene todavía short print, que por alguna razón todavía están queriendo sacar el máximo provecho de esta carta. Y si ustedes no vieron lo que expliqué en el video del Doom Chaos, les recomiendo que echen un vistazo. Sin embargo, para poder complementar un poco más de información de todo esto, Infinite Impermanence es una de las cartas más potentes y más populares que tenemos en el juego actualmente. Es prácticamente otra Ash Blossom. Es una carta muy potente, es muy versátil y la cantidad de decks que no pueden usar esta son muy limitadas o simplemente tienen mecánicas que no permiten que las podamos usar. Precisamente porque es una carta tan útil, tan potente, entonces esto mismo hace que la mayoría de los jugadores quiera esta carta. Y precisamente por todas estas características todavía puede utilizarse para poder impulsar producto. Ya sabemos que esta es su segunda reimpresión y tal y como sucedió con la Ash Blossom, no me sorprendería que empezáramos a ver muchas más reimpresiones de esta porque ya tuvo un precio alto durante mucho tiempo y ahora simplemente va a ser utilizada para empujar otros productos. No me sorprendería que apareciera en el Toon Chaos en rareza rara, en rareza super. No me sorprendería que apareciera en un Structure Deck llegando a octubre-noviembre, que apareciera de nuevo reimpresa en el producto de reimpresiones de marzo-abril, pero que fuera mucho más simple de poder obtener. Me parece que el ciclo de vida, el destino de estas cartas que son tan populares, son tan potentes y son tan útiles, es algo que no muchos jugadores han acabado de entender o que simplemente no saben porque no han jugado esto lo suficiente y que incluso es lo suficientemente extenso e interesante como para poder hablar en solitario sobre todo esto. Para comentarios finales y un poco de mi opinión, lo primero es que me parece increíble que este producto nos está entregando varios productos casi completos desde OCG y los mismos jugadores no están emocionados o quizás simplemente se acaban enfocando en los problemas. Este set nos está entregando todas las cartas que nos hacían falta del Link Brains Pack. Si algo así hubiera sucedido al inicio de la era Link, prácticamente hubiera sido el set del año. Y si bien se entiende que se está entregando prácticamente tarde, que ya estamos acabando la era Link, de nuevo, los links no se van a dejar de usar, no se van a prohibir, simplemente dejan de ser obligatorios, pero hay muchas estrategias que todavía necesitan utilizar links para siquiera empezar sus jugadas y esto me llama muchísimo la atención. También, como lo había mencionado brevemente, este producto nos está entregando muchas más cartas nuevas que reimpresiones y normalmente, como sucede con estos productos, tarda un poco en que los jugadores se den cuenta lo bueno que llega a ser este set y muchas veces también va a depender un poco del azar y de cómo se vaya comportando el formato, pero no me extrañaría que este set acabe siendo muy importante e incluso llegue a pelear ser el set del año precisamente por todo lo que nos está entregando. Muchos jugadores se van a dormir en el lanzamiento de muchas cartas simplemente porque ya las tienen, porque no son las rarezas que les gustan, porque simplemente consideran que son cartas inútiles, pero les recomendaría que le echen un muy buen vistazo a este mismo set y analicen qué deberían de estar comprando inmediatamente, qué puede esperar, qué cartas se pueden encarecer. Por ejemplo, las cartas genéricas que prácticamente pueden entrar en cualquier estrategia como Mystical Space Typhoon, Zombie World como una especie de carta tech, Terraforming, Compulsory, ese tipo de cartas que en lanzamiento van a ser completamente ignoradas, no me sorprendería que estas pudieran fácilmente doblar su precio porque simplemente son cartas que nunca se van a dejar de necesitar y tenerlas en una rareza alta como lo es la rareza ultra es algo muy bueno. Lo pueden ver como una oportunidad de una inversión o incluso si ustedes no tienen estas cartas en rareza como es mi caso, van a agradecer mucho esta reimpresión. Esto es hablando de las cartas genéricas. Sin embargo, si hay alguna carta que ustedes consideren que tiene mucha potencia, valdría la pena que se hicieran antes de estas mismas. Por ejemplo, los Heroes son mi arquetipo favorito y precisamente por el cambio de reglas no me extrañaría que el Extra Hero Infernal vaya a ser muy importante en el futuro. Quizás no para las versiones competitivas, pero tener esta carta para cualquier construcción de Hero que quiera hacer en el futuro es algo que me atrae mucho y es algo que debería de hacer inmediatamente. Sobre cuántas cajas
cajas comprar y cómo aproximarse a este producto. Antes de mencionarlo, de nuevo, esto es simplemente mi opinión, por lo que si ustedes consideran que hay algo erróneo, que hay algo que omití o simplemente no están de acuerdo, por favor déjenlo en los comentarios. Habiendo dicho eso, ya que son 100 cartas diferentes, va a depender mucho de qué tipo de jugador sean y cuántas cartas quieran de este mismo set. Por ejemplo, si ustedes quieren simplemente las cartas más potentes de este set, digamos unas 30 de estas 100, entonces lo ideal sería que se aproximaran a una caja y luego, basado en lo que les salga en esta misma, puedan complementar con cartas sueltas. Esto debido a la posibilidad a que esa caja les pueda dar algo que estén buscando o incluso les dé algo que no estén buscando, pero que muchos jugadores estén poniéndole mucha atención y que incluso les dé mucho más valor. Por ejemplo, digamos que se acaban comprando una caja y quizás esta misma caja les dio Signet Mining o Fantastical Dragon Phantasme que ustedes no van a utilizar porque no están interesados. Pueden utilizar estas mismas para poder cambiar, para poder vender y van a poder conseguir muchas más cartas y en general simplemente tendrían que empezar a hacerse de las cartas que les hacen falta. Si están en la situación de que por alguna razón quieren 60 cartas de este set o más, sea por sus incrementos de rareza, porque no las tienen en foil, porque son cartas nuevas, porque son cartas que ustedes tienen mucha fe en estas mismas, entonces sí les recomendaría acercarse a comprar muchas más cajas. De nuevo, todo esto va a depender del tipo de jugador que sean y muchas veces de su presupuesto, pero eso es en general el consejo que les estaría dando. Pero también hay muchos casos diferentes. Quizás ustedes no tienen muchas cartas pero tienen una estrategia muy competitiva y solo quieren Needle Fiber, entonces les recomiendo que simplemente se acerquen a este mismo. Hablando sobre el producto cerrado, es prácticamente como hacerse de un billete de lotería. Puede que les toque exactamente lo que estaban buscando, puede que les toque algo inclusive mucho mejor y que acaben cambiando estas mismas piezas por cosas que sí necesitaban e incluso van a acabar con beneficio. Puede que les salgan cosas que desafortunadamente no necesitaban. Tienen que considerar muchísimos aspectos, las cartas que están buscando, su presupuesto. Quizás si ustedes juegan con amigos normalmente, quizás sus cartas que les salgan no sean completamente útiles para ustedes, pero para su equipo sí lo va a hacer y va a suceder exactamente la misma situación y simplemente va a ser un buen complemento. Lo que no deben de perder de vista cuando es producto cerrado es que es azar al 100%. Como ya dije, es prácticamente un billete de lotería. Habiendo dicho esto, hay muchas cartas que tiene este mismo set que les podría estar regresando el mismo valor de la caja, sea que las estén buscando o no. Por ejemplo, digamos que están abriendo una caja y no les salieron las cartas que querían, pero por ejemplo sí les salió Dingirsu, que es prácticamente la mitad del costo de esta caja, les salió Almiraj, que es también la otra mitad, les salió quizás algún Link que llegue a ser popular como el Union Carrier. Entonces eso es prácticamente el asunto con el producto cerrado, es azar y va a depender mucho de su suerte, qué tantas cartas estén buscando, cuáles estén buscando, si tienen amigos con quien jugar, si tienen equipo y muchas otras cosas más. Para terminar, considero que Duel Overload es muy bueno, pero no es increíble, o al menos no es tan bueno como nos lo había prometido Konami, que nos había dicho que era una oportunidad única en la vida. Y considerando lo que nos entregó el año pasado en productos como Duel Devastator, que prácticamente no había elemento de azar, en las megalatas que entregaron prácticamente todas las cartas, incluso en estas mismas se nos entregaron los promos que prácticamente vinieron a cambiar el juego, otros productos como Duel Power hace un año que entregaron todas las hand traps a todos los jugadores que les hagan falta. Precisamente por esto yo esperaba que este set fuera mucho mejor. Sin embargo, creo que va a ser muy bueno cuando empiece a avanzar el tiempo, cuando nos demos cuenta cuántas cartas nuevas, útiles y versátiles se nos están entregando y simplemente muchos los acabaron ignorando. Como ya dije varias veces, este es un producto que el tiempo le va a dar su lugar, pero hay que voltear a ver a lo que tenemos con el Duel Power que fue lanzado hace un año. Este quizás ya haya perdido mucho valor porque muchas cartas ya fueron reimpresas, ya fueron golpeadas y muchas otras cosas, pero hay cartas que todavía son costosas. Tenemos el caso de Infinite Impermanence, Evenly Match, que está ganando mucha popularidad. Antes de la lista, Card of Demise también era una carta y muchas otras cartas más. En general, estoy muy contento con las cartas que se nos están entregando. Como siempre, hay espacio para mejorar. Hay cartas que se pudieron haber cambiado y que simplemente hubieran hecho muy superior este set, como sucede con prácticamente cualquier otro. Pero teniendo en cuenta muchos de los factores y de los puntos que tiene Konami en mente cuando está creando estos mismos productos de reimpresión, creo que el Duel Overload es muy bueno y solamente el tiempo le va a hacer justicia a este mismo. Pero bueno, eso es todo lo que tengo para este video. Déjenme en los comentarios qué les pareció el Duel Overload. ¿Les gustó? ¿No les gustó? ¿Qué cartas cambiarían y por cuáles las cambiarían? ¿Cuáles son sus teorías sobre las cartas que se nos están entregando y que se ven muy extrañas, pero que existe la posibilidad que en el futuro sean muy útiles? Y también cuáles son sus planes para aproximarse a este producto. ¿Planean comprar producto cerrado? ¿Cuántas cajas de esto mismo? ¿O cuáles son las cartas sueltas que van a buscar obtener lo más rápido posible? Si llegaron hasta aquí, dejen me gusta, suscríbanse, activen la campanita para saber cuando subo nuevos videos y nos vemos en la siguiente.